Hola jóvenes, bienvenidos a la retroalimentación de la actividad sobre los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios se dan en Europa y están caracterizados, ¿cierto? Disculpen, por tres personajes importantes que es Stalin, Mussolini y Hitler. El más conocido de todos yo creo que es Hitler. Y estos tienen características que son comunes. Primero que existe un solo partido, y es el partido legal el que ellos han fundado. Eh, Aquí los derechos individuales, es decir, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, etcétera, no existen porque están eh, subordinados por el Estado. El Estado decide, ¿cierto?, qué sucede con estos derechos. Existe, ¿cierto?, un partido único, que es el partido legal, creo que ya se los había mencionado. También hay un solo líder. Hay un gran control policial sobre la población. Eh, y lo otro, bueno, lo característico es que todos ellos, ¿cierto?, violaron los derechos humanos. Que tenemos una tabla que nos cuenta más o menos, ¿cierto?, de los tres regímenes más importantes, de estos tres regímenes. Nosotros en la guía solamente alcanzamos a comparar a Mussolini y a Hitler, y aquí lo vamos a revisar de forma súper breve. Bueno, ya tenemos que el fascismo, ¿cierto?, es italiano. Se inicia en el 1919 con Mussolini, y él, ¿cierto?, es nacionalista extremo, es decir, que ensalza los valores de la nación, también de la producción y ojalá del consumo, ¿cierto?, interno. Eh, Tiene, ¿cierto?, una política interna desde el partido fascista. No pueden obviamente en este tipo de gobierno existir oponentes, todos ellos, los oponentes son eliminados. Hace alianzas, ¿cierto?, con Alemania y Japón, y también, ¿cierto?, difunde esta ideología a otros países europeos. Aquí principalmente los que dominaban era, era la clase dirigente, o sea, la clase dirigente, disculpen, eran principalmente la gente que pertenecía al poder político, y ellos tenían, cierto, el control absoluto de todo, de los medios de comunicación, de los medios de producción, es decir, controlaban, cierto, las empresas y también periódicos, entre otros. En el caso del nazismo, ¿cierto?, que este es en Alemania, sea a partir de 1920, termina, ¿cierto?, con la Segunda Guerra Mundial, y Hitler, ¿cierto?, el Führer, es uno de los personajes más importantes de la historia. Él cree, ¿cierto?, en la superioridad de la raza aria, que se supone que es como la raza alemana, que ellos pertenecen a la raza aria, ¿cierto?, y son superiores al resto. eh, y esto, ¿cierto?, es la supremacía blanca. Eh, este de los tres, ¿cierto?, es el único que habla contra los judíos, presenta, ¿cierto?, el antisemitismo. Eh, la forma de gobierno, ¿cierto?, es un gobierno al igual que los otros tres, un gobierno dictatorial. Se alía, ¿cierto?, con los grupos dirigentes que tradicionalmente habían gobernado, y él trata, ¿cierto?, de difundir su imperio, o sea, de conformar un imperio, que se llama el espacio vital, que uno, ¿cierto?, de los que lo habla es Ratzel, que es un geógrafo alemán, y él habla, ¿cierto?, que las naciones para desarrollarse necesitan cierta cantidad de espacio, y esto es el espacio vital, y obviamente Alemania, como es superior al resto, requiere mucho más espacio. Tiene una alianza, ¿cierto?, con Italia, con Japón, y también va a generar un pacto con la Unión República Socialista Soviética. También aquí tiene el control absoluto tanto del aparataje estatal como del aparato económico. En el caso, ¿cierto?, después tenemos estalinismo, que es en Rusia, o en la Unión República Socialista Soviética, que se inicia, ¿cierto?, entre el año 27 y termina, ¿cierto?, en 1953. Aquí el líder principal es Stalin. Cierta, la ideología aquí es obviamente socialista, es nacionalista y totalitarista, es decir, tienes todo el control de poder, exalta el valor de lo nacional. Su gran conflicto, ¿cierto?, va a ser con Estados Unidos en la posterioridad.
Aquí no existe obviamente ninguna posibilidad de libertad política o de libertad de prensa. También hay un solo partido que es el Partido Comunista. El Estado controla absolutamente toda la economía y cierto, también hay relaciones con los partidos comunistas del extranjero. Esos más o menos ciertos son los tres, los tres, los tres ideales centrales, ¿cierto? De estos personajes. En la actividad, ¿cierto? Ustedes tenían que comparar las semejanzas y diferencias entre el fascismo y el nazismo. Bueno, realmente la verdad es que los dos tenían mucha semejanza y una de las grandes diferencias tenía relación con que el partido fascista no, no llama al antisemitismo, no tiene ese odio grande a los judíos, que es en el caso de que sea en Alemania, o de hablar contra ellos, de culparlos. Y la otra diferencia es que obviamente sean en países distintos, las formas de ascender al poder, del poder también son diferentes. Ustedes la verdad es que ahí tuvieron excelentes respuestas. Eh, lo que sí, la recomendación general es que en la actividad las respuestas sean completas. Las diferencias entre ambos sistemas, o sea, claro, entre ambos son uno, 2, 3, 4. Ambos, ¿cierto?, se parecen en que las respuestas también sean con sus propias palabras, porque yo lo veo en una planilla, por lo tanto me doy cuenta si copian algo, como que lo copian y lo pegan, y en eso tengan cuidado porque la verdad es que va en desventaja de su aprendizaje. También, ojo, cuando las respuestas sean iguales a las de otro compañero, porque también va en desventaja de su aprendizaje. Lo otro que me faltó agregar en torno a esto es las causas. En términos, eh, la Primera Guerra Mundial es en parte una de las causas de por qué se producen estos regímenes totalitarios. Bueno, en el caso de Rusia es un tema aparte, porque ellos, cierto, tenían desde la Revolución Rusa un sistema nuevo, pero en el caso de Europa no. En el caso de Europa, cierto, ellos son grandes perdedores de la guerra y eso les afecta mucho en la economía. Sobre todo después, cierto, que la economía del 29, que vamos a ver en la clase siguiente, quedan aún más afectados. Y obviamente eso da pie para que personajes como tanto Mussolini o Hitler, que exaltan el valor de lo nacional, la importancia de darle empleo a su propio pueblo, a su propia gente, de que tenemos que producir y que tenemos que salir de esta crisis económica y porque hay que darle cierto parte de nuestras ganancias a otros países externos, son discursos que son llamativos. También cuando yo tengo un objetivo, un enemigo común, eh, provoco unión entre las personas. Entonces, eso es cierto, podemos indicarlas como causas de por qué estos regímenes en Europa se dan. Esos jóvenes que tengan un gran día, recuerden en la siguiente guía, ¿cierto? Hablar con sus propias palabras y les deseo un lindo fin de semana.